Hola para todos, mi nombre es Cristo Javier Peña Bandera, mi compañera Elizabeth Gutiérrez Villamizar. somos estudiantes de quinto semestre de Tecnología Empresarial en la Universidad Industrial de Santander y en esta ocasión le vamos a hablar sobre el bloque económico del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Vamos a hablar de los antecedentes, vamos a hablar del objetivo principal y otros objetivos de los países que lo conforman y de las proyecciones que este bloque económico tiene a futuro. En cuanto a los antecedentes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, empecemos con la cronología de eventos y mencionemos que el 26 de septiembre de 1985, Canadá propone a Estados Unidos un tratado de libre comercio. El 4 de octubre de 1987 concluyen las negociaciones fundamentales y se llega a un acuerdo final sobre el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. El 2 de enero de 1988, los líderes de Canadá y Estados Unidos firman el Tratado de Libre Comercio. El 1 de enero de 1989 ya entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un Tratado de Libre Comercio. El 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El 17 de diciembre de 1992, los líderes de Canadá, Estados Unidos y México firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En agosto de 1993 se negocian acuerdos paralelos en materia laboral y de medio ambiente. Y el 1 de enero de 1994 ya entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Una vez conocidos los eventos de este proceso, es importante resaltar como el inicio de los antecedentes, el inicio de este Tratado de Libre Comercio. Y por eso recalcamos aquí que en 1985 iniciaron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Un acuerdo histórico que situaba a Canadá y Estados Unidos a la vanguardia de la liberalización comercial. En términos prácticos, Canadá y Estados Unidos acordaron eliminar disposiciones aduaneras sobre los bienes comerciados, incluyendo la eliminación de aranceles en bienes como los productos cárnicos, frutas y verduras, bebidas, alimentos procesados, animales vivos, vino, ropa y textiles, combustibles, maquinaria y aparatos eléctricos. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado innovador encaminado a la apertura y ampliación del mercado de América del Norte. Desde entonces, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha eliminado sistemáticamente la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México, dando origen al establecimiento de un marco de estabilidad y confianza para las inversiones de largo plazo. El Tratado de Libre Comercio fue precedido por el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos. Los tratados de libre comercio de América del Norte entraron en vigor en el año 1994. Está conformado por 3 países de América del Norte como Canadá, México y Estados Unidos. Además de esto, tenemos unas instituciones que lo conforman. Estas instituciones del TLCAN administran y vigilan la correcta implementación de las disposiciones del tratado, como son las comisiones de libre comercio, los grupos de coordinadores del TLCAN, los grupos de trabajo y comisiones del TLCAN, secretariados del TLCAN, comisiones para la cooperación laboral y comisiones para la cooperación ambiental. El principal objetivo de la integración de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue reducir o eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México. Todo ello con el fin de competir con la Unión Europea. Además, existen otros objetivos de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte que consisten en, primero, aumentar la exportación y la importación y las inversiones. Segundo, eliminar las barreras arancelarias. Tercero, facilidad de circulación de los bienes y servicios entre los países miembros. Cuarto, el libre comercio,
Quinto, mayor integración de los países miembros. Sexto, reducir costos comerciales a través de la eliminación o reducción de los impuestos de importación sobre las relaciones comerciales entre los países miembros. La proyección a futura de esta integración, primero, pues es mirar más allá del éxito. Como bien vemos en este escenario, el emprendimiento digital de la región se encuentra en auge. La modernización de los telecom, los gobiernos electrónicos y el acceso universal al Internet han facilitado de manera significativa el movimiento de bienes, servicios, capitales y personas, además de crear nuevos negocios. México se ha convertido en un fabricante fuerte y de bajo costo de robots y autoparte, mientras Canadá y Estados Unidos son centrados en el desarrollo tecnológico. También hablaremos de las reformas laborales y migratorias. Esto ha permitido que las personas puedan trasladarse para satisfacer las demandas laborales regionales. Sin embargo, el desequilibrio que se vive en cuestiones laborales han llevado a la disparidad y al malestar social. Otra de las proyecciones es la cruzada digital. En ese escenario, México ha alcanzado a Estados Unidos en términos de competitividad. Tras la derogación del TLCAN y después de una década de aislamiento, el crecimiento económico y el avance tecnológico de los Estados Unidos se detuvieron. Sin embargo, las restricciones de inmigración disuadieron a los especialistas altamente cualificados de ingresar a los Estados Unidos. Esta situación México la aprovechó, absorbiendo el talento de extranjeros en sus centros tecnológicos nacionales. El know-how, o mejor dicho, el cómo saber de Estados Unidos y Canadá ha sido transferido a México, una estrategia que ha dado lugar a importantes avances en sus capacidades tecnológicas, aunque la desigualdad también ha aumentado. Los intentos de México de diversificar sus exportaciones no han sido tan exitosos como los de Canadá, que estableció una profunda integración comercial con otro bloque económico como el CETA, después de haber firmado Canadá de este bloque en el 2018. Sin embargo, China y países de América del Sur pueden representar nuevas oportunidades para México. Dentro de las proyecciones también encontramos la ruptura, no muy positiva, pero también es importante hablar de ella. México ha intensificado sus alianzas políticas con otros países de América Latina para salir de la recesión. Tras la ruptura del TLCAN, la política, la economía y la población de México quedaron paralizadas por el creciente incertidumbre, mientras Canadá trabaja para intensificar sus lazos con la Unión Europea. Los Estados Unidos se aislaron tanto política como económicamente. El aumento de las barreras comerciales en los Estados Unidos y el retorno de la producción local aumentaron los costos en todos los sectores importantes. El poder innovador de este país está en declive, ya que la tecnología no ha podido demostrar su gran importancia. Después de una ruptura, dentro de las proyecciones encontramos la Unión Norteamericana. En ese escenario, la integración política, económica y social ha unido a Canadá, México y los Estados Unidos en la Unión Norteamericana. La eliminación de las barreras comerciales, arancelarias y no arancelarias han beneficiado enormemente a las cadenas de valor altamente conectadas de la región, lo que ha dado lugar a operaciones más flexibles, mayores volúmenes de comercio y rendimientos más altos. Dado que la automatización no avanzó tanto como se esperaba, cada país se especializa en sus ventajas competitivas para apoyar a sus vecinos y equilibrar el desarrollo general de esta región. Las tres economías se han vuelto altamente interdependientes. A medida que surgen nuevos bloques regionales y cambian las estructuras mundiales de poder, la superioridad económica de la Unión Europea se pone bajo presión, pero se mantiene estable. En conclusión, podemos observar que estos tratados de libre comercio en las regiones con los países que lo conforman
son muy positivos. Aunque existen muchos mitos sobre estos tratados de libre comercio, con los resultados obtenidos, teniendo como referencia el TLCAN, podemos dar fe de que sí funcionan positivamente para las economías de estos países que conforman estos bloques. Un ejemplo de ello es México, que firma un tratado de libre comercio con países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, y que eso le ha servido a este país para tener un crecimiento en su economía, en la economía interna. Aunque se han presentado inconvenientes, sí, pero este tratado le ha facilitado salir de todos esos declives que se presentan en la economía y mantener la estabilidad luego de todos esos inconvenientes. Entonces, en conclusión, podemos decir que esos bloques y esos tratados de libre comercio funcionan para los países que de cierta manera tienen alguna... dándole como un bienestar, sí, un bienestar económico independientemente de cada país. Sí, y que pueden manejar sus ventajas competitivas y comparativas con otros países.